Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Programa especial, obviamente mucha expectativa respecto de los anuncios que mañana va a ser el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, después de ser puesto en funciones por el presidente. Pero es en realidad un nuevo gobierno el que se va a alumbrar mañana y una pregunta muy nítida que aparece. ¿Puede Massa evitar otra devaluación? Este nuevo gobierno que surge con un presidente protocolar, decorativo, a la europea, que ese es el rol que va a tener de acá en adelante Alberto Fernández, es un gobierno que sabe, en sus distintas tribus, que una devaluación brusca en este punto ya no tiene tiempo de revertirse y se convertiría, además de un ajuste sobre el ajuste, en una partida de defunción de su proyecto reeleccionista. Es más, la especulación que hay detrás de esta difícil misión que le encomienda a Massa la coalición, o más bien que él se autoencomienda en un pacto con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es, por un lado, frenar una corrida cambiaria y financiera que, como hablábamos la semana pasada, empieza a convertirse en bancaria por el récord de salida de depósitos en dólares en casi 2 años que se registró en este mes de julio y que, bueno, no sabemos cómo puede terminar. Le encomienda a Massa no solo frenar eso, sino también recomponer políticamente un armado que fue disfuncional desde el principio, pero que el año pasado, con las elecciones y con la derrota electoral en las elecciones de medio término, terminó, valga la redundancia, de romperse. El hecho de que Sergio Massa tenga como primera misión no devaluar va a condicionar las medidas que anuncie mañana, obviamente, y lo va a forzar a pactar, porque hoy el dólar paralelo subió 9 pesos, los financieros volvieron a subir más de 10 pesos. Quedó claro que no es solo una cuestión de expectativas lo que tiene arrinconado al Frente de Todos y especialmente al programa económico. No es con una demostración de poder o de influencia que se va a calmar un dólar paralelo que hoy volvió a acercarse peligrosamente a los 300 pesos. No está ya en el pánico de Batakis, una caída libre del peso que no se sabía dónde podía terminar, pero está en un nivel que presiona hacia una devaluación. Y la presión por la devaluación la ejercen actores de la economía que son muy concretos, con los cuales mañana en sus anuncios Massa va a intentar negociar y con quienes ya se pasó todo el fin de semana intentando parlamentar de distintas maneras. No solo él, sino también el equipo que fue poniendo cuentagotas en funciones a través de su cuenta de Twitter. Una devaluación oficial sería hoy un ajuste sobre el ajuste porque deprimiría todavía más los ingresos populares que con este envión inflacionario de julio ya perdieron lo poquitito que habían recuperado el año pasado y volvieron a estar por debajo de diciembre de 2019. Hay un informe que dio a conocer a fines de la semana pasada el CIFRA, el Centro de Estudios y Formación de la CTA, esta vez con la participación directa de Eduardo Basualdo, que es un referente para todo el sector del kirchnerismo, que es lapidario respecto de la dinámica de ingresos durante lo que va del gobierno del Frente de Todos. Analiza los últimos 5 años y lo analiza de la siguiente manera. Ganadores y perdedores a partir de los distintos elementos en los cuales se descompone, según el INDEC, el valor agregado bruto de la producción en el país. Y fíjense, ¿cuál es el sector que cede violentamente su porción de la torta en estos 5 años? Los años que van de 2016 a 2021. Los asalariados pierden casi 20% de participación. Nosotros esto lo hemos mostrado ya desde todos los ángulos. Es como, no sé, la cámara de Wim Wenders que se giraba. Ya no sabemos cómo mostrarlo.
el ajuste que hubo sobre los ingresos en la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri, a caballo de sus dos devaluaciones, el que ya había habido a inicios del gobierno de Macri con la devaluación de Prat-Gay, y luego el que hubo durante la primera mitad del gobierno del Frente de Todos, pandemia mediante, pero el año pasado también, ahora lo vamos a ver, nos depositó en esta realidad. Fíjense, el ingreso mixto, que incluye a los cuentapropistas, sube, pero, claro, sube más por la parte de las pequeñas empresas que están englobadas ahí que por el cuentapropista de menores ingresos. Y lo que sube simétricamente con la caída del ingreso de los asalariados es el excedente empresario. Se puede ver de otra manera esto, que también la exhibe este informe, repito, muy duro de cifra, que es la evolución de la productividad y los salarios. Acá también se ve como la gestación del reparto de la torta. Y fíjense, puesto en nivel 100 en 2016, en 2017 se mantuvo prácticamente constante. En 2018 el desbarranque aquel que les digo, la devaluación de Luis Caputo, primero en realidad la cesión del mando por parte de Sturzenegger, luego ya Luis Caputo cuando se le va completamente de las manos, a pesar del acuerdo con el Fondo Monetario, el préstamo más grande de la historia del organismo, ya baja fuertemente la línea amarilla, que es el salario medio, y cae menos, porque cayó la economía allí, pero cae menos la productividad. ¿Qué es la productividad? Lo que produce la economía sobre la cantidad de trabajo, de horas de trabajo necesarias para hacer eso. Bueno, eso cayó en 2019, cayó más fuerte hacia 2020 con la caída de la producción, ahí estaba todo sostenido con alfileres por el ATP y demás, pero fíjense cómo se abre ese abanico en 2021. Es demoledor. Esto es lo que más muestra hasta qué punto el año pasado el crecimiento se lo llevaron 4 vivos, como había anticipado antes de que ocurriera la vicepresidenta. Fíjense, aumenta fuertemente la productividad porque la economía crece, más del 10%, no crecen en la misma medida la cantidad de empleos o la cantidad de horas necesarias para eso, y en cambio vuelve a caer el salario medio. Todo esto que está en el medio es lo que se transfiere de la masa de trabajadores a la masa mucho más pequeña de empleadores. Y dice el informe de Cifra, que por eso digo que es durísimo, que fue más cuantiosa la transferencia durante la parte de este periodo que le corresponde al gobierno de Alberto Fernández que durante la parte que le corresponde a Macri. Eso es durísimo, es durísimo. Esto también anticipa los cortocircuitos que todavía quedan, las chispas que pueden llegar a producirse, aún en el gobierno que parece haberse reformateado, dejando en un lugar marginal al presidente. Claro, los que empujan una devaluación que comprima todavía más los ingresos populares son los que en este momento tienen la sartén por el mango. Ahora vamos a ver por qué. El intento de que Massa apacigüe la situación es un tiro de escopeta con perdigones. Busca impactar múltiples objetivos a la vez. Primero, aprovechar los contactos muy fluidos que tiene Massa en el empresariado. Segundo, los que tiene en Estados Unidos. Ya hubo una demostración de esto la semana pasada con una entretela muy, muy compleja entre Belis y él y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero una fuente del gobierno, el domingo a la noche, me dijo: con el gasoducto ya nos reconciliamos con Techint. Ahora, con Massa, también nos reconciliamos con Clarín. Parece que volvió Néstor. Claro, es algo anacrónico analizado así, porque no es Massa el mismo de aquel momento, no es tampoco Cristina, la gente cambia, tiene derecho a hacerlo. Pero es cierto que hay un sector del establishment, yo diría más Paolo Roca que Héctor Manieto, que dice: la oposición no está lista para gobernar, sostengamos a este gobierno. La apuesta ahora del Frente de Todos es intentar que eso se haga generalizado, se haga mayoritario. Y hoy en el establishment no es el punto de vista mayoritario.
Hay un sector que cree que este gobierno ya está acabado, que hasta la semana pasada venía discutiendo hasta cuándo duraba y que ahora cree que Massa puede ser simplemente un puente. Claro, el gasoducto es cierto que acercó a Techinta al gobierno, pero también hay como un temor por parte de cierto establishment a que la cosa se desmadre y a que el precio de sus activos realmente caiga de manera dramática. Hubo también un intento previo a Massa de seducir a quienes tienen arrinconado hoy al gobierno, que son básicamente los que tienen la soja, que no la han liquidado. Pero claro, con el dólar soja, lo decíamos la semana pasada con la medida recién anunciada, ¿se acuerdan que sacamos el pizarrón, analizamos cuánto daba? Con el dólar soja el riesgo era recular sin convencer. Y es lo que pasó. El gobierno reculó, ofreció algo a quienes lo están presionando, empujando, y no convenció. Hoy, con el repunte de los dólares paralelos, esta oferta de la semana pasada ya pasó al olvido. Y es más, mañana se va a anunciar otra zanahoria un poco más tentadora para intentar que quienes hasta ahora no liquidaron, liquiden. Hay que ver cómo va a funcionar, ¿eh? Hay que ver cómo va a funcionar. Pasemos a las medidas. Las medidas forman un plan que fue orquestado desde el viernes hasta hoy. Fue tan de apuro todo que los dos economistas de más referencia que tiene Massa, que son Miguel Peirano y Martín Redrado, se mantuvieron al margen, estaban en el exterior, dijeron acá nos quedamos, pero a José de Mendiguren, por ejemplo, lo tuvieron que ir a buscar con un avión privado al campo donde se había decidido tomar la semana pasada como descanso, porque era vacaciones de invierno. Mandaron una avioneta que aterrizó en Darregueira, un lugar cerca de Puan, donde tiene campo de Mendiguren, y lo trajeron para que esté a la mañana del viernes acá reunido con Sergio Massa. Massa llegó tarde, tenía un montón de reuniones ese día, pero el sábado, el domingo, el lunes estuvieron tratando de coordinar medidas. El lugar de pivot lo ocuparon Lisandro Clery y Guillermo Mitchell, que son los dos economistas en este momento más activos del equipo de Massa. Uno va a ser vicepresidente del Banco Central, el otro se va a quedar en la aduana, debajo de Carlos Castañeto, a quien intentó primerear en el desplazamiento de Mercedes Marco del Pont, pero a quien finalmente deberá secundar. Mitchell es mucho más que el jefe de la aduana en el esquema de Massa superministro, pero bueno, da una pauta, esta seguidilla febril de reuniones, que no había un plan. Massa había querido desembarcar en este lugar hace un mes cuando renunció Guzmán, pero se había quedado en aquel intento. También es demasiado poder para alguien que no tiene ese caudal de poder en votos. Claro, es algo que se percibe como un intento de último momento, digamos, una especie de última bala en la recámara para un gobierno que ve evaporarse su poder aceleradamente. Hay algo que mañana tiene previsto anunciar Massa que le va a traer dinero al fisco. Un anticipo de ganancias para las empresas que más facturaron y que más tienen que liquidar ganancias en marzo del año que viene, cuando se suele hacer esa liquidación. Son unas 2.000 empresas, bancos, petroleras, mineras, empresas de consumo masivo, que van a tener que pagar ahora lo que deberían pagar el año que viene como anticipo. Está disputada la paternidad de esta medida porque Marco del Pont dice que ya la tenía lista, es algo que surge de la ley de procedimiento tributario, no tiene que pasar por el Congreso porque no es un aumento de impuestos, pero también desde el masismo dicen lo podría haber hecho antes ella, podría haber apurado el cobro financieramente con una inflación de más del 60%, cambia cobrar hoy o cobrar en marzo lo que resulta de ganancias pasadas. Como sea, esto puede representar, escuchá, 200.000 millones de pesos. 2/3 de lo que fue en su momento en pesos el aporte de las grandes fortunas. Es cierto que esos pesos se devaluaron mucho en el medio. Pongamos un poquito menos que la mitad
del aporte de las grandes fortunas. Con eso, planea atemperar Massa el ajuste del gasto, que va a hacer. A mí me dijeron con bisturí, no con motosierra. Por eso la vuelta de Raúl Rigo, que había sido desplazado con la renuncia de Martín Guzmán, iba a estar en la Secretaría de Hacienda, un tipo con mucha trayectoria, muy respetado, ha ocupado ese lugar en muchos distintos momentos de gobiernos peronistas. Pero bisturí, el bisturí corta igual, no es la motosierra, pero corta igual. Y ahí lo que tiene planeado el gobierno es, por un lado, hacer una segmentación de tarifas más fuerte que lo que quería hacer Guzmán, o sea, dejar afuera de los subsidios a más gente de la que estaba previsto que se quedara. Eso implicará un aumento de tarifas, obviamente una reducción de subsidios que va a permitir cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario. Massa llega convencido de que hay que cumplir sí o sí con el acuerdo con el Fondo Monetario. Esto exige un ajuste, porque Guzmán prometió el ajuste, pero no lo hizo en la primera mitad del año. Sí lo había hecho el año pasado, medio preventivamente, para justamente que el fondo le diera la venia en la refinanciación. ¿Qué más? Este bisturí va a estar atemperado, insisto, no solo va a estar en la segmentación de tarifas, también le va a tocar parte del bisturí a las provincias. Muchos de los que desde aquel putsch de gobernadores en el CFI le dijeron al presidente que haga algo, bueno, quizás no les guste tanto lo que vayan a ver si implica restricción a las transferencias de provincias, pero va a haber una reformulación de los programas sociales también, y ojo a esto, porque esto toca un nervio muy sensible de la movilización callejera de las últimas semanas, donde lo que van a procurar es que se blinde a los sectores más postergados de los aumentos de precios, sobre todo de los alimentos, de este último mes y medio. Ya hay algo anunciado, que quedó en la nebulosa la semana pasada, que es un bono para los beneficiarios del potencial trabajo, 11.000 pesos, la mitad de lo que cobran mensualmente. Bueno, algo más de esto mañana también puede haber como compensación del ajuste que vaya a anunciarse en términos fiscales. Dólar, atención a esto, el dólar. ¿Qué me dijeron desde este equipo que preparó las medidas esta tarde? El dólar ahorro es un lujo que no sé si nos podemos seguir dando. El dólar turista también. Ojo, porque esto puede ser percibido como una especie de desdoblamiento informal. Niega el Banco Central que vaya a haber un desdoblamiento cambiario formal. Pero si de repente dicen no vendemos más dólar ahorro, no vendemos más los 200 dólares ahorro, textualmente lo que me dijeron es un subsidio a la clase media que hace puré. Recibe los 200 dólares al precio oficial, más el 30%, más el 35% de ganancias, y lo vende al blue. Claro, hay un problema si lo restringen. El blue va a tener menos oferta. Ahí aparece el dólar turista. ¿Cómo hacer que quienes vayan a gastar dólares en el exterior no tengan más a su disposición una billetera infinita para transformar pesos en dólares al tipo de cambio turista? Bueno, lo del 10% de aumentar la retención no sirvió para nada, dicen cerca de Massa, fue una estupidez. Lo dicen de Batakis, que bueno, va a formar parte del mismo equipo económico, aunque del Banco Nación. Quizás haya que tener dólares en la cuenta para gastarlos en el exterior de acá en más, pero eso también va a tener impacto sobre la cotización de los dólares paralelos si alguien los tiene que comprar. Después hay medidas financieras y monetarias. Van a subir mucho la tasa de interés. Ya la subieron la semana pasada, la van a subir más todavía. Olvídense de las cuotas para comprar cosas. Lo que dicen es, igual la economía frena por falta de dólares. Nosotros vamos a meter el freno de mano, pero si no, chocamos y el freno se va a producir igual. Dicen también que hay muchas provincias y muchos organismos, empresas estatales que tienen muchos pesos. ¿Por qué? Bueno, por una formulación presupuestaria que nace en el gobierno de Macri, donde ellos decían, si tienen más pesos frescos no va a hacer falta demorar tanto los pagos y entonces no van a inflar tanto las licitaciones los proveedores. Bueno, eso en realidad, como el Estado igual no pudo apurar los pagos, terminó en generar bolsones de pesos ociosos en algunas reparticiones, que claro, también tuvo que ver con la emisión que tuvo que llevar adelante este gobierno sin financiamiento de otro tipo para no ajustar más de lo que ya ajustó Guzmán.
En términos financieros, se habla, y esto no lo refrendé en el equipo de Massa, porque en esto están cerrados totalmente, de un repo, o sea, un préstamo de dólares de los bancos a corto plazo. También se habla de la posibilidad de nuevos swaps de monedas, canjes, que puede conseguir Massa en la gira que prevé encabezar, apenas haga estos primeros anuncios. Todo eso habrá que verlo. Todo esto tiene efectos recesivos. Subir la tasa de interés tiene efectos recesivos. Muy claramente va a haber menos laburo, menos plata en la calle. Pero no tan inflacionarios. La alternativa, que es la devaluación, lo que impulsa Toto Caputo, por ejemplo, el que era ministro de Finanzas, presidente del Banco Central, y que hoy es muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta, también para desmitificar esta idea de los halcones y las palomas. Lo que dice Toto Caputo es hay que dejar subir el dólar 30%, eso haría que haya por lo menos 2 o 3 meses de inflación del 12-15% mensual, y dice, en ese lapso juntás reservas y con eso defendés una cotización de después de la devaluación. Subís fuertemente la tasa de interés, haces un torniquete monetario a la Sandleris y listo, se acabó la corrida. Claro, 10% de la población pasa a ser pobre, pero se acabó la corrida. Este plan que busca desplegar Massa necesita mucha coordinación y la idea es que evite esa devaluación brusca que tendría efectos recesivos, pero también inflacionarios. Y hay una peor alternativa, la tercera, que es la devaluación descontrolada, que tendría efectos ya que podrían ser incluso hiperinflacionarios. Al filo de eso estamos, y al filo de eso saben que estamos los que retienen la cosecha. Fíjate, la cosecha de este año, de soja estamos hablando, va a ser más o menos igual que la del año pasado, según un informe del Ministerio de Agricultura. El año pasado, el 15 de julio, tenían liquidadas 25 millones de toneladas, y este año 20 millones. No es que lo hacen miles de productores a lo largo y ancho de todo el país. Los principales responsables de esto son unos poquitos productores. ¿Quiénes son los que están acaparando la soja según la distribución de las tierras sojeras? Es lo que ves en la siguiente placa. El 30%, o sea, 16.500 productores, concentra el 82% de la tierra. Y dentro de ellos, el 10%, o sea, 5.500 productores, concentra casi el 60% de la tierra. La retención de cosecha, la no liquidación, no es un fenómeno muy extendido, es un fenómeno que está en cabeza de unos grandes terratenientes o grandes empresarios del agro que trabajan sobre tierras ajenas. Claro, esto también se refleja en lo fiscal, porque fíjate vos, esta es la recaudación que acaba de comunicar el Ministerio de Economía de julio. Es la recaudación de ahora. Tengo la acumulada de enero a julio también. Fíjate, el IVA, acércate, Manchi. El IVA crece julio a julio 82%, o sea, muy por encima de la inflación. Ganancias crece casi 120%, casi el doble que la inflación. Pero las retenciones, que es lo que está ahí abajo, los derechos de exportación, crecen 44,2%, muy por debajo. Y la recaudación total está volando, está creciendo al 87, casi 20 puntos por arriba de la inflación de junio. Hay que ver cuánto por de la de julio. Fíjate en el acumulado del año. En el acumulado del año, IVA creció casi 70, ganancias casi 90 y las retenciones 36%. Bueno, ahí tenés como el boicot de un sector, el sector más productivo de la Argentina, lleva a una crisis de balanza de pagos, pero también a una crisis fiscal. Esto es algo que a la Argentina le pega en parte por cómo es su estructura tributaria. Porque la estructura tributaria argentina es muy regresiva. Esto se cansaba de decirlo Sloto en esta misma pantalla. Fíjate vos, por país, acá tenés un estudio que hace la comparación de los impuestos a las ganancias, a los beneficios, a la ganancia tanto empresaria como individual. Y ahí tenés, mirá, comparalos directamente de manera visual. Esto es la proporción
del total de la recaudación que explican los impuestos directos sobre las ganancias de empresas y personas. Ahí tenés Argentina, que tiene a las empresas grabadas con un 9,6% de su recaudación y a los individuos con el 7,1%. Brasil graba un poco menos a las empresas, pero más a los individuos. Paraguay, más a las empresas, mucho menos a los individuos. Pero en Latinoamérica se graba más a las empresas y más a los individuos en promedio. Lo mismo pasa con Uruguay, lo mismo pasa con Chile, lo mismo pasa con Colombia, y fíjate vos, ni que hablar los países desarrollados. En la OCDE, lo que en Argentina representa un 9,6% de la recaudación es 10%, pero lo que representa el 7,1%, que son los más justos, los impuestos sobre los millonarios, sobre las personas ricas, 23,5% de la recaudación. En Estados Unidos, más del 40%. Esto es importante en el contexto bélico en el que nos estamos moviendo. Un contexto en el cual a esta hora Estados Unidos está provocando a China como no lo había hecho en 25 años, al mismo tiempo que Rusia por primera vez dice formalmente que Estados Unidos está detrás de Ucrania en la guerra que inició con la invasión de Putin a su país vecino más chico. La guerra está por todas partes. Anoche hubo un comunicado de la OTAN diciendo que Serbia estaba a punto de atacar Kosovo. Rusia, a su vez, advirtió que Kosovo estaba por atacar Serbia. En ese mundo nos movemos. Y en ese mundo, lo voy a poner de vuelta porque ya lo compartimos este tape, pero en ese mundo, hace un mes y pico, la generala que dirige el Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, que se reunió con Cristina Kirchner cuando vino acá a la Argentina a principios de este año, dijo esto. Escucha. This region is so rich in resources, rare earth minerals, lithium, the lithium triangle is in this region. There are a lot of things that this region has to offer. The Belt and Road Initiative, 21 of the 31 countries are signatories. Over the last 5 years, 2017 to 2021, investment over 50 billion. I think it might be even closer to 100 billion of Chinese investment in this region. I think they're playing chess. Russia is also prevalent in this region, and I think they're playing checkers. I think they're there to undermine the United States. They're there to undermine democracies, and they all mean business. Whether they're playing chess or checkers, they're there to undermine democracy. Bueno, ¿qué es la democracia para Estados Unidos? Es algo muy difuso, pero ¿qué recursos tiene Latinoamérica? Es algo que tiene muy presente la generala a cargo del Comando Sur. Es algo que también tienen muy en claro algunos funcionarios del gobierno argentino, porque han sido portaestandartes de intereses norteamericanos en asuntos muy, muy estratégicos, muy íntimos de un país como Argentina, que fue de los primeros que desarrolló energía nuclear con fines pacíficos en el planeta. Fue eyectado Vélez por no haber colaborado con el financiamiento chino de distintas iniciativas de infraestructura y energéticas, pero hubo un momento en abril en el cual otra mujer, encargada en este caso de la cuestión nuclear en Estados Unidos, Ann Ganser, visitó la Argentina. Acá está con el embajador Mark Stanley y con Gustavo Vélez en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Y después de esta visita se armó un gran escándalo porque desde NASA y desde la CENEA, o sea, desde la empresa estatal que maneja las centrales atómicas y desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo acusaron a Vélez de haber frenado Atucha 3 porque tenía financiamiento chino a pedido de esta mujer. Estados Unidos dice, no, los reactores chinos son peligrosos, no tienen la misma tecnología que tenemos nosotros los animamos a ustedes a que desarrollen el suyo. Pero China había ofrecido financiamiento, no solo para esto, también había ofrecido financiamiento para la central hidroeléctrica Néstor Kirchner Jorge Zepernik. También había ofrecido financiamiento para otras
iniciativas energéticas. Y el año pasado, medio inadvertidamente, lo publicó EconoJournal en su momento, también Vélez fue señalado como el hombre que había frenado esos créditos y que por eso se frenaron las obras de las represas en Santa Cruz. Esto, repito, es algo que, bueno, hace a los intereses más estratégicos. Acá estuvo con Mansur también, con el jefe de gabinete, la misma funcionaria que vino en abril acá y que, como digo, generó toda una discusión. Mark Stanley sigue muy activo, ¿eh? Después de la visita hace un mes de Alberto Fernández a Los Ángeles, estaba muy enojado porque consideró que se había malogrado por las alusiones a Nicaragua, Venezuela y demás. Se lo vio en el Jockey Club de San Isidro, animando a empresarios a que le pidan, que le exijan al gobierno argentino que aproveche la reunión con Biden, que finalmente no fue porque Biden tuvo COVID, para que Argentina firme un acuerdo de asociación estratégica con Estados Unidos. Yo les puedo financiar un montón de cosas, les decía Stanley a estos empresarios. No es gratis, ¿no? Porque claro, detrás está esto, detrás está el litio, detrás están los alimentos, están los minerales raros, todo eso de lo que habló Laura Richardson. Y lo que está en juego es exactamente eso. No es solamente la elección del año que viene, no es solamente el futuro del peronismo, del cual vamos a hablar ahora con Diego Genú, el biógrafo no autorizado de Sergio Massa, de lo cual vamos a hablar también con Gabriela Vulcano, nuestra columnista política, que estuvo siguiendo los últimos pasos de Massa en el Congreso, hasta su renuncia hoy. De lo que se trata no es solamente de política doméstica. Están muy entrelazadas, sobre todo vía el Fondo Monetario, las cuestiones domésticas con las cuestiones estratégicas e internacionales en este momento. Y claro, un colapso desordenado, una devaluación descontrolada, pondrían al país en una situación mucho más delicada y casi de rodillas frente a una potencia hegemónica como Estados Unidos que controla, sin lugar a dudas, el Fondo Monetario. Es cierto que hay una experiencia acumulada. Mauricio Macri no pudo tener una vocación más entreguista. Acuérdense de Querido Rey, nuestros patriotas habrán sentido miedo. Acuérdense del acuerdo que nunca fue con la Unión Europea y el Mercosur, que se puso a llorar Jorge Forí. Acuérdense de lo de volver al mundo. Pero este gobierno tampoco se puede jactar de un antiimperialismo muy profundo porque lo tuvo a Vélez hasta la semana pasada. Y ahora lo va a tener a Massa, que por su trayectoria hasta ahora no hace suponer un cambio de rumbo en este sentido. Vamos a ver, porque el camino, como ministro de Economía, lo inicia mañana. Hay que ver cuán largo es en función de las primeras cosas que anuncia. Así arrancamos. Transporte.